Reciban un cordial saludo ahí en el lugar donde ustedes se encuentren. Una vez más estamos aquí en esta ocasión para compartir la palabra de Dios, pero antes de abrir este libro sagrado, vamos a elevar una súplica a nuestro Dios. Acompáñenme a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra. Quisiéramos pedir tu auxilio y también quisiéramos pedir la guía de tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro Maestro y que nosotros sus instrumentos nos colocamos en tus manos por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a hablar acerca de las condiciones que necesitamos tener para poder recibir la lluvia tardía. Recuerden que la lluvia tardía, dentro del marco profético, dentro de la cronología de los eventos finales, juega un papel muy importante porque es de ello que nosotros necesitamos para proclamar el Evangelio al mundo y al mismo tiempo estar listos para el retorno de Cristo Jesús. Vamos a leer en primer lugar el versículo 14 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 14 dice así: Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo. Luego dice, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Quiero que subrayen juntamente conmigo los términos o las palabras la temprana y la tardía, la lluvia temprana y la tardía. Este lenguaje que es usado aquí, Dios lo usó para enseñar verdades espirituales, porque en el Israel de antaño, lo que ocurría durante la lluvia temprana, de manera literal, cuando caía esa lluvia temprana durante los meses de otoño, la tierra quedaba suave, quedaba blanda, quedaba preparada para que pudiese caer la semilla y la semilla pudiese brotar de manera literal. Y la lluvia tardía que ocurría en los meses de primavera era la que preparaba, la que maduraba el grano antes de que ocurriese la cosecha. Y esto es muy importante y es bueno recalcarlo. Antes de la cosecha tenía que ocurrir la lluvia tardía para que pudiese preparar o madurar el grano y dejarlo listo. Y Dios, como es un experto para enseñar, un gran maestro para enseñar, usa este lenguaje conocido para enseñarnos verdades espirituales. Como alguien diría, Dios va de lo conocido a lo desconocido. Y lo que también, de hecho, el Israel de antaño y para nosotros también lo que significaba en el sentido espiritual, tanto la lluvia temprana como la tardía, la lluvia temprana permite que la palabra de Dios pueda germinar, pueda brotar, que nosotros podamos nacer de nuevo, que podamos crecer momento a momento, día tras día, hasta que con la lluvia tardía, que de hecho en la Biblia encontramos, que Dios va a derramar su lluvia de manera abundante, o el Espíritu Santo, porque la lluvia tardía es el lenguaje usado para la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y antes de que Jesús venga, la lluvia tardía o el Espíritu Santo se va a derramar en gran medida, con gran poder, de tal manera que dejarán nuestros caracteres maduros, listos para el gran acontecimiento que es el retorno de Jesús a esta tierra por segunda vez. Y de hecho, este orden de la lluvia temprana y tardía, queridos amigos, no podemos alterarlo. Es inalterable, porque no podemos colocar la lluvia tardía en primer lugar y la lluvia temprana después, ¿sí? Por eso es que digo que el orden no se puede alterar. Primero, tenemos que recibir la lluvia temprana para entonces, al final, recibir la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es lo que nos va a habilitar
para predicar el Evangelio con poder y al mismo tiempo madurar nuestros caracteres y estar listos para el gran retorno que es el retorno de Cristo Jesús. Así que veamos ahora las condiciones que la palabra de Dios nos presenta para poder recibir la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. Voy a enumerar 6 condiciones. La primera es la confesión y el abandono de todo pecado. Y voy a leer con ustedes en el libro de Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, también puede abrirlo y acompañarme. Dice así: arrepentíos. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que una de las condiciones, la primera condición para poder recibir, ya sea la lluvia temprana, y en este caso de manera específica estamos hablando de la lluvia tardía, es la confesión y el abandono de todo pecado. Hoy en día el Evangelio se lo enseña o se lo está enseñando de manera tan liviana que muchas veces simplemente se enfatiza el confesar los pecados. Y confesar los pecados de hecho, es bueno. Es una obra que también es realizada por el Espíritu Santo. Pero la obra completa del Espíritu Santo está en confesar, en arrepentirnos, donde puede existir dolor por el pecado, pero al mismo tiempo también el mismo texto dice, y abandonar, aquí el versículo dice, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También es necesario enfatizar el abandono del pecado, la victoria sobre algún defecto de carácter. Y justamente tengo aquí en el libro de eventos de los últimos días la página 193. Presten atención a esta declaración porque nos aclara lo que estamos enfatizando. Dice así: los que se encuentren en la condición más humilde, confesando sus pecados y renunciando a ellos, serán los que recibirán la lluvia tardía. Confesando, dice aquí, ¿y qué más? Y renunciando o abandonando a los pecados. A veces miramos los pecados que son grandes, que quizás es matar, ah, robar con los ojos humanos, pero muchas veces nos olvidamos de aquellos pecados que ante nuestra vista pueden ser pequeños, pero a la vista de Dios sigue siendo pecado. Cosas que existen en el mundo, que podríamos en otros términos decir mundanalidad, que podemos quizás haber adoptado o introducido en nuestros hogares y está ahí. Y también puede ser que ante los ojos de Dios sea pecado. Entonces, cualquier cosa que sea pecado, por más insignificante que a nosotros nos parezca, ojo, estoy diciendo que a nosotros no parezca, porque ante los ojos de Dios, sea pecado pequeño, pecado grande, al final todo es pecado. Necesita ser confesado y también necesita ser abandonado. Necesitamos orarle al Señor para que el Señor nos dé su gracia, nos dé su fuerza para poder hacerlo, porque por nosotros mismos, como dice la Escritura, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, la primera condición es confesar y abandonar el pecado. La segunda condición que nosotros encontramos, quiero leer esta declaración, pero también el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 21, nos habla acerca de la obediencia a la luz recibida o vivir de acuerdo a la luz que nosotros tenemos, podríamos decir en otros términos, o también luz dada, luz recibida para ser vivida. Y en el libro de San Juan, el capítulo 14, el versículo 21, dice así:
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que se enfatiza aquí el hecho de guardar los mandamientos. Y en la declaración aquí de mensajes selectos, el tomo 1 en la página 141, nos aclara este punto que estamos resaltando y dice así: el Espíritu Santo será derramado sobre aquellos que estén viviendo en obediencia a la luz que tienen. Por eso les decía, Dios nos da luz. Cuando hablamos de luz, estamos hablando acerca del conocimiento de su palabra, acerca de Él, de su carácter, o acerca de las decisiones que necesitamos tomar. Dios nos da luz y luego dice aquí, pero si no estamos viviendo de acuerdo a esa luz o al conocimiento que tenemos, entonces estamos cerrando la puerta y por lo tanto nos estamos incapacitando para poder recibir la lluvia tardía. Así que una vez más enfatizo aquí, luz dada, luz recibida para ser vivida. Si usted recibió luz, la luz acerca de la alimentación, la luz puede ser o el conocimiento que puede ser que Dios le dio acerca de que todos los días debe orar o estudiar su palabra. Si usted no está haciendo eso, entonces, o no estamos haciendo eso, ¿cómo podemos esperar recibir más luz? Y muchas veces el resultado, a veces de no saber qué hacer, de estar confundidos, es simplemente el hecho de que Dios nos dio luz y muchas veces nos hemos estancado ahí y no estamos viviendo esa luz. Entonces no podemos avanzar, no podemos crecer en nuestra vida espiritual si no estamos viviendo la luz que ya tenemos y por ende o por lo tanto no podremos recibir la lluvia tardía. Así que la segunda condición es vivir a la altura de la luz que el Señor nos ha dado. Tenemos la tercera condición, la oración constante, la oración ferviente y constante. ¿Recuerdan ustedes allá el evento de los discípulos reunidos? La Biblia dice que ellos justamente estaban haciendo los puntos que ya estamos enumerando, estaban confesando, estaban arrepintiéndose, abandonando todo aquello que el Espíritu Santo les traía a la conciencia. Y al mismo tiempo también ellos estaban viviendo a la altura de la luz que tenían y también, como tercer punto, ellos estaban orando. Y eso es lo que dice el libro de Hechos, Hechos capítulo 1 y el versículo 14. Dice así Hechos 1:14. Estos, refiriéndose al grupo allá que estaban reunidos en el aposento, estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Vean esto, subraye esto. Perseveraban unánimes, y quiero que subraye aquí la palabra perseverar, unánimes en oración y ruego. ¿Está usted o estamos nosotros perseverando en la oración? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? Muchas veces porque nuestras oraciones parecen no ser respondidas, o muchas veces apenas o no hemos creado el hábito de orar. Muchas veces pensamos que la oración es como un amuleto, lo colocamos al bolsillo, salimos y ya. No, pero la oración es mucho más que eso y hay que dedicarle tiempo. La Escritura dice aquí que hay que perseverar en la oración. Perseverar es ser constante, ser esforzado, estar ahí, no desanimarse. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Perseverar en la oración. Una declaración aquí que está en Eventos de los Últimos Días, en la página 196. Permítanme leerlo. Dice así: debemos orar fervorosamente, subraya esta palabra, fervorosamente, para recibir la lluvia del Espíritu. Debemos clamar como nunca antes por la iluminación del Espíritu Santo.
Quiero subrayar estas dos frases muy importantes para nosotros. Orar fervorosamente. Orar fervorosamente no es gritar, no es salir saltando por ahí. Orar fervorosamente es dedicarle tiempo a la oración, es entregar todo el corazón en aquel acto, vaciarnos completamente, pasar más tiempo en aquello. Y al mismo tiempo aquí se nos dice que debemos orar como nunca antes. Y dice como nunca antes, quiero traerlo a nuestro contexto, al tiempo en el cual estamos viviendo, porque justamente el tiempo en el cual estamos viviendo amerita que oremos como nunca antes, porque necesitamos poder de lo alto para nuestras vidas y para poder llevar el Evangelio, porque no podemos llevar un Evangelio en nuestras propias fuerzas. Si lo llevamos en nuestras propias fuerzas, será un Evangelio debilitado, un Evangelio sin efecto alguno. Pero si oramos, como dice aquí, o clamamos como nunca antes por esa iluminación en el tiempo en el que vivimos, entonces el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos capacitará para cumplir la misión. Así que como tercer punto, entonces, tenemos ah, la perseverancia o la oración ferviente. Como cuarto punto, este es un asunto muy importante también, la unidad entre los creyentes. Y recuerden que una de las oraciones de Jesús en San Juan, el capítulo 17, él oró por la unidad de su pueblo en los últimos días. Voy a leer el versículo, dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la unidad, no estoy hablando de unidad quebrando principios, estoy hablando de unidad en la palabra de Dios. Y dice aquí esta declaración que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 241. Vean lo que dice: el Espíritu no será derramado donde hay discordia y desunión. La unidad del pueblo de Dios es una condición esencial para la lluvia tardía. Así que esta declaración es muy, muy clara, muy diciente para nosotros, porque dice que donde hay discordia y desunión, el Espíritu Santo no puede ser derramado. Y esto empezando desde nuestros hogares, ¿no? Si en nuestros hogares andamos divididos, si los hijos están por su lado, siendo lo que su voluntad, la esposa enemistada con el esposo, y más en la iglesia, ¿no? Si la iglesia quiere avanzar, y en este caso hablando de la lluvia tardía, pero si hay, como dice aquí la declaración, discordia, si hay egoísmo, si hay envidia, si hay celos, si hay desunión, la declaración termina diciendo que no habrá derramamiento del Espíritu Santo donde existe ese ambiente. Y también la declaración dice aquí: la unidad del pueblo de Dios es una condición esencial para recibir la lluvia tardía. Así que, como Jesús dijo, ¿no? Yo y el Padre uno somos, separados de Él, nada podemos hacer. Así que el cuarto punto, la unidad, eliminar toda discordia, toda desunión. Muchas veces no nos entendemos ni a nosotros mismos, estamos enojados con nosotros mismos, y el Señor quiere restaurarnos, quiere hacernos completos. El quinto punto que quiero compartir con ustedes es la sed que necesitamos tener, sed espiritual. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que una de las condiciones, o la quinta condición para recibir la lluvia tardía, es tener hambre y sed de justicia, tener esa necesidad, esa sed espiritual.
Y en la declaración que tenemos aquí en el libro Reflejemos de Jesús, la página 233, se nos dice así: la medida del Espíritu Santo a que recibamos dependerá de nuestra sed espiritual, de nuestro anhelo por la plenitud de Dios. Tenemos nosotros esa sed, ese anhelo de esa plenitud de Cristo. Como decía allá en el libro de Proverbios, ¿no? O en el libro de Salmos. En el libro de Salmos lo decía, ¿no? Que como el siervo que tiene sed por las aguas, así, decía David, es mi alma, que quiere saciarse, tiene sed del Dios vivo. Y también como dice en el libro de Proverbios, si te buscásemos más que al oro, más que a la plata, ¿no? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cree en nosotros esa necesidad por las cosas celestiales. La última condición es la fe y la confianza en Dios. Fe y confianza en Dios. En la dependencia de Dios, hay una declaración aquí que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 148, dice así: aquellos que no confían en sus propias fuerzas, sino que dependen plenamente de Cristo, recibirán la lluvia tardía. Así que la confianza, la dependencia en Dios también es una condición para la lluvia tardía. Y cuando hablo de dependencia aquí, no estoy hablando de que tenga que abandonar su trabajo, ¿sí? Y tenga que ir o hacer cualquier cosa, abandonar cualquier cosa que le sea útil. No. Si el trabajo le es útil, usted necesita el trabajo, pero la dependencia aquí es que en su trabajo usted tiene que depender de Dios y no que el trabajo dependa de usted. Entonces, la dependencia es muy importante y es una condición para que podamos recibir la lluvia tardía. Me dejo entender, trabajar no es malo, pero muchas veces hemos colocado nuestro trabajo, nuestras prioridades y nos hemos olvidado en realidad que en primer lugar debemos colocar a Dios y después las cosas secundarias. Nosotros hemos hecho al contrario. Así que, queridos amigos, estas condiciones que están en la palabra de Dios, están en los escritos inspirados, necesitamos considerarlos como herramientas, como condiciones para poder recibir la lluvia tardía. Tenemos un trabajo muy importante, el llamado, la misión más solemne que se le ha hecho a la humanidad y en el cual estamos nosotros. Nos ha tocado vivir en esta época de la historia y tenemos ese llamado tan solemne de predicar el Evangelio eterno a todo el mundo, como dice la Escritura, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y justamente allá en el último libro, en Apocalipsis 14, aparecen mensajeros en forma de ángel volando por el cielo, significando de que ese Evangelio avanza, pero avanza con poder, justamente porque los mensajeros están llenos, están habilitados del poder que viene de lo alto, del Espíritu Santo. Y es tan importante esto porque justamente, apreciados amigos, eh, además de ayudarnos, o sea, no de ayudarnos, además de llevarnos a proclamar ese evangelio con poder, prepara, como ya vimos al inicio, que la lluvia tardía preparaba, maduraba en realidad el grano. Así nuestros caracteres tienen que ser completos, tienen que madurar y eso tiene que ocurrir antes de la cosecha. La cosecha al final, el Señor envía a los ángeles para recoger a los suyos, pero antes de eso, el grano, el carácter, tiene que estar maduro. Y como les decía al inicio, vivimos en ese tiempo donde necesitamos nosotros recibir a la lluvia temprana y prepararnos también para recibir la lluvia tardía. Hay otras declaraciones donde dice que podemos recibir la lluvia tardía también hoy, en este mismo momento. Pero vamos a dejar nuestro estudio por aquí.
Les envío un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, bendiga a sus familias y preparémonos porque Cristo viene pronto. El Señor les bendiga, un fuerte abrazo.